Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro curso de Jardines por la Diversidad, dictado por CAPES, Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica, con sus dos relatoras, Fabiola Orrego y Constanza Valenzuela. En nombre de la Municipalidad de Vitacura estamos muy contentos de tenerlos aquí presentes en este entretenido e interesante curso. Vamos a pedirles que por favor silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras, ya que esto puede generar una sobrecarga y impedir la buena transmisión del curso. En unos breves minutos vamos a tener el saludo y la bienvenida de nuestra alcaldesa, así que vamos a esperarla para que sigan entrando nuestros invitados que todavía siguen entrando, así que vamos a dar unos minutos y vamos a contar con la bienvenida, como les dije, de nuestra alcaldesa Camila Merino. Muchas gracias. Les recordamos a todos, por favor, mientras ingresen, que cierren sus micrófonos, por favor. Nuestro chat está disponible y abierto para quien quiera comentar cualquier cosa. Ahí estamos nosotros recibiendo a la gente. Bienvenidos a todos los que vienen ingresando a nuestro curso. Como dije anteriormente, estamos a la espera de la alcaldesa para que nos dé unas palabras de bienvenida. Estamos contentísimos de estar desarrollando este curso junto al CAPES. En breves minutos vamos a comenzar. Por ahí nos llegan comentarios. Qué lindas las ilustraciones. Las ilustraciones las hizo Sofía Herrera, quien conforma parte del equipo del CAPES. Así que ella también está presente en esta instancia. Claro. Sí, así. Sí, pero es que... René, su audio está disponible porque todavía no comenzamos la charla, así que no se preocupe, una vez que comience debiese poder escuchar.
El que no escucha probablemente puede tener un problema con el volumen de su computador. Sería bueno que revisen eso, porque el audio se escucha bien. Aquí me dicen por interno que tenemos la llegada de nuestra alcaldesa, así que próximamente ella va a darnos un saludo y luego comenzamos con nuestra charla. Mira, entró la Ana María Moreno, que ya la conviene. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, Camila, te escuchamos perfecto. Hola, solamente darle la bienvenida. Muchas gracias por interesarse en ser un vecino más sustentable. La verdad que tenemos un gran desafío que empezó en bajar el consumo de agua, pero después nos dimos cuenta que había que ser mucho más ambicioso y que teníamos que también preocuparnos de la biodiversidad, de manera de que el consumo de agua al final era un paso, pero al final nuestro objetivo es cambiar hacia un mejor verde, que nos entrega mucho más servicio ecosistémico. Y hoy día la experiencia de la Católica nos va a ayudar a tener las mejores prácticas y también al final ser un referente para otras comunas de Chile. Porque lo que nos está pasando aquí en Vitacura sucede en toda la región metropolitana y también en la parte central donde el clima cambió. Ya llevamos 13 años con sequía y tenemos que adaptarnos a este cambio climático y además entender que la biodiversidad también es un activo. Así que muchas gracias y espero que todo este proceso sea muy beneficioso para ustedes y quedan muy contentos aprendiendo de tener jardines preciosos y certificados. Buenísimo. Muchas gracias, Camila, por tus palabras. Ahora le damos la palabra al equipo del CAPES. Sigue llegando gente, así que tenemos una muy buena convocatoria hoy día. Buenas tardes a todas y todos. Agradecemos a la alcaldesa y al equipo de la Municipalidad de Vitacura que abre las puertas a nuestro equipo compuesto por profesionales tanto del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES UC como del Jardín Botánico Chagual, para implementar este programa que es pionero en América Latina, donde vamos a certificar jardines urbanos a través de distintas prácticas para el fomento de nuestra biodiversidad, comenzando en la comuna de Vitacura y esperando que se extienda al resto de las comunas del Gran Santiago y, por qué no, del resto del país. Mi nombre es Constanza Valenzuela Sepúlveda, trabajo en el Jardín Botánico Chagual y ahora en el CAPES UC. Soy arquitecta del paisaje, me especializo en proyectos con flora nativa, restauración de paisaje y educación ambiental. Me acompaña Fabiola Orrego, también del CAPES UC, bióloga y doctora en Ciencias de la Agricultura de la Universidad Católica. Fabiola se especializa en biodiversidad, restauración y educación ambiental. Claro que nosotras no estamos solas, somos solo la cara visible de un equipo compuesto por excelentes profesionales, encabezado por Sofía Herrera Estergel, diseñadora y la responsable de las maravillosas gráficas características del programa de Jardines por la Biodiversidad. Sofía también es magíster en recursos naturales y coordinadora de vinculación estratégica en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. También el equipo está compuesto por Fernanda Bustos Donoso, arquitecta y arquitecta del paisaje y magíster en recursos naturales, y Matías Alfaro Rojas, nuestro recién hoy en la mañana flamante licenciado en biología. No podíamos dejar de mencionarlo. Felicitaciones a Matías por su reciente titulación. Y por último, agradecer también a los vecinos y vecinas de Vitacura y a los que están más lejos, ya que tenemos gente de muchos lugares, de Maipú, María Pinto, San Bernardo, Puerto Montt, Providencia, Talca, Pirque, Viña del Mar, Quilicura, Angol, Limache, Loarnechea, La Reina, La Cisterna, Macul, Requima, y ojalá esperamos que se unan muchos más a este programa. Entonces, vamos ahora a meternos de lleno en la charla número 1,
y vamos a hablar del contexto ambiental primero para que todos nos pongamos a tono, nivelemos conceptos y vamos a empezar con el tema 1, vamos a hablar un poco de cambio climático y de las amenazas que genera este cambio climático a la biodiversidad. En el tema 2 y 3, Fabiola les va a hablar de la biodiversidad en la zona central y el rol de la ciudadanía en la protección de la biodiversidad. Entonces nos preguntamos por qué estamos acá. Abrimos la charla preguntándoles a ustedes qué los motiva a venir, cuáles son sus intereses, sus dudas, sus inquietudes, que pueden compartirlas con nosotros acá en el chat de la plataforma y se las iremos respondiendo al final de la clase. Entonces vamos a empezar hablando de que nuestro planeta no siempre fue como lo conocemos hoy. Podemos ver en este gráfico cómo a través de 1000 millones de años la vamos a pedir por favor que silencien sus micrófonos para tener una buena conexión. Mientras mi gato se atraviesa por la pantalla. Ya, seguimos entonces, estamos hablando de este gráfico que estamos viendo acá en pantalla, que nos muestra cómo la deriva continental ha ido cambiando la fisonomía de los continentes y la composición de los ecosistemas y sus paisajes. Desde continentes tan extraños y primitivos como Ur, Báltica, Laurentia, Pangea, el supercontinente, y Gondwana y Laurasia, hasta la conformación de los continentes como los concebimos hoy en día. Habitamos un planeta de 4.500 millones de años. Le voy a pedir a Fabiola eso. Aquí a la izquierda ustedes ven el gráfico de los eones, las eras, los periodos y las épocas de la edad de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años. Fíjense que si homologamos la edad de la Tierra a un día de 24 horas, la historia humana escrita comenzaría, fíjense bien, en la última décima de segundo. Para que se hagan una idea de la mínima proporción en el tiempo geológico de la influencia de nuestra especie humana y el tremendo impacto que ha provocado. Esta especie humana, homínido, el Homo sapiens, que practicará la agricultura y construirá civilizaciones. Es importante saber también que mucho antes de la existencia de nuestra especie ocurrieron al menos 5 grandes extinciones masivas en la edad de la Tierra. Fuera de estas grandes extinciones masivas, se empezó con la gran glaciación huroniana hace 2.400 millones de años, cuando se extinguió casi el 90% de la vida en la Tierra, para luego empezar con la primera extinción, donde se perdió el 85% de la biodiversidad en el Ordovícico silúrico hace 400 millones de años. Luego, una segunda extinción donde se perdió el 82% de la vida en la Tierra, pasando por una tercera con un 96% de pérdida de biodiversidad, una cuarta con un 76%, para llegar a la quinta y la más conocida, la del Cretácico Paleógeno, que destruyó todo el orden de los dinosaurios hace 66 millones de años, abarcando también un 76% de la biodiversidad del planeta. Lamentablemente, existe consenso hoy en día en la comunidad científica de que hemos entrado en una sexta extinción masiva, marcada en la edad geológica de la Tierra como una época en el Holoceno denominada Antropoceno, que será el tiempo en que Homo sapiens, nuestra especie, impacta los ecosistemas del planeta. Grandes impactos del Antropoceno se dispararon durante la Revolución Industrial, donde la contaminación comenzó a ser vista como símbolo de desarrollo. Este desarrollo se centró en extraer recursos naturales que no son más que los bienes y servicios derivados de los ecosistemas, donde no se tomaron en cuenta los impactos que conllevaba. El exceso de contaminación produjo gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Esta acumulación de gases de efecto invernadero, sumado a la alteración que generó en la composición de la atmósfera global, más la variabilidad natural del clima, nos ha llevado a este cambio climático del que tanto se habla, el que se puede observar durante periodos de tiempo comparables. Como por ejemplo, en este gráfico que viene aquí denominado The Climate Stripes, creado por Ed Hawkins,
científico del National Center for Atmospheric Science de la Reading University en Reino Unido, donde se observa el aumento de las temperaturas medias globales en 140 años. Ustedes pueden buscar este gráfico como Climate Stripes o por Ed Hawkins y posarse sobre cada una de estas líneas, donde podrán ver la información de la temperatura media de cada uno de los años marcado por los colores que ven en pantalla. En Chile también tenemos nuestro propio gráfico de Climate Stripes, actualizado al año 2020, que abarca más de 100 años. Ahí podemos ver que el aumento de las temperaturas comienza alrededor de los años 70. ¿En qué estaban ustedes en esa época? ¿Cuántos años tenían? Yo era chiquitita. ¿Se acuerdan lo que pasaba en esa época? ¿Percibieron ustedes el aumento de las temperaturas? Y volviendo a las emisiones de gases de efecto invernadero, decir que Chile no es un emisor significativo en el mundo a nivel global, ya que aporta solo con un 0,2% a nivel mundial. Pero las emisiones per cápita, o sea, las emisiones por cada habitante, en Chile resulta que son las más altas de la región, acumulando entre 4 a 5 toneladas al año por habitante, superando a países tan grandes como Argentina, México, Colombia, Brasil, y considerando que nosotros somos un país muy chiquitito. O sea, que si fuéramos más grandes, seríamos ese 0,2%, poco significativo a nivel mundial, sería mucho más alto. Y además, superamos las emisiones per cápita de varios países de la OCDE, países mucho más desarrollados y más grandes que nosotros. Esto ocurre debido a la quema de combustibles fósiles, como ustedes deben saber, a la industria de transportes y energía, la agricultura, el uso de fertilizantes nitrogenados, la ganadería y los residuos en los vertederos. Esos mismos residuos que nosotros no separamos en nuestras casas se descomponen en los vertederos, produciendo un fuerte gas de efecto invernadero llamado metano, que es mucho más potente que el mismo CO2 que acabamos de mencionar. Mencionar además que en nuestro país se cumplen 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad según la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Nosotros contamos con áreas costeras de baja altitud, lo que nos trae riesgos de inundaciones. También nuestro territorio se distribuye en zonas áridas y semiáridas, lo que nos trae grandes riesgos de sequía y desplazamiento masivo de poblaciones y de actividades económicas como las agropecuarias. De hecho, ya estamos viviendo acá en la zona central, una mega sequía que ha durado alrededor de 13 años. También, otro de los criterios es que tenemos grandes zonas de bosques, lo que nos trae el riesgo de los incendios forestales, y también ya estamos viviendo esa realidad desde el año 2017 con los mega incendios que afectaron a la zona centro-sur del país, y este verano también lamentablemente nos afectó. Tenemos territorios susceptibles a desastres naturales, ecosistemas montañosos, áreas urbanas contaminadas y economías altamente dependientes del clima. En este siguiente gráfico vamos a ver el resumen del impacto del cambio climático en Chile proyectado al año 2040 por la CEPAL el año 2012, donde se sintetizan dos principales cambios proyectados para Chile: el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de las precipitaciones. Respecto a la temperatura, este aumento variaría del orden entre los 2 grados y los 4 grados Celsius, siendo mucho más evidente el aumento de las temperaturas en la medida que se aleja uno de la influencia del océano. También podemos ver impactos de este cambio climático en los siguientes gráficos que vamos a tener en pantalla. Los gráficos a la izquierda se refieren a la precipitación media anual de estaciones como Quinta Normal, Carriel Sur o el Tepual, y a la derecha vemos el caudal normalizado de los ríos Aconcagua, el río Biobío y el río Tolten, con todas las líneas a la baja, las líneas de precipitaciones medias anuales y las líneas de caudal. Y en la ciudad, ¿cómo nos afecta el cambio climático? Estas manchas que ustedes ven ahí no es más que la evolución de la ciudad de Santiago, de los límites de la ciudad de Santiago en 30 años hasta el año 2016. Considerando que actualmente la urbanización ha aumentado mucho más.
lo que conlleva también la amenaza para la biodiversidad y un efecto tal vez poco conocido llamado la isla de calor. Aumenta la isla de calor alrededor de la ciudad. Las ciudades no solo se ven afectadas por la contaminación atmosférica, sino que también por el aumento de su temperatura. Este fenómeno se llama la isla de calor, que ocurre por la acumulación de edificaciones de cemento y hormigón, carreteras y autopistas que van a proyectar la temperatura hacia afuera, aumentando enormemente los grados en los espacios urbanos, generando un halo de calor alrededor de la ciudad, disminuyendo nuestra calidad de vida y afectando también a la biodiversidad urbana. Entonces, vamos a preguntarnos, parece que se cayó la presentación, Fabi. Estamos acá y la siguiente diapositiva nos preguntaba ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted? ¿Cómo podemos contribuir desde nuestra vida cotidiana a mitigar estos efectos o a cuidar a la biodiversidad amenazada? Por eso elegimos este icono que ustedes ven a la izquierda, más atrás, Fabi, por favor, que dice Change Your Mind, cambia tu mente, porque necesitamos cambiar la mirada, necesitamos un cambio de paradigma, no solo en nuestros hábitos de consumo, sino que en el cómo nos identificamos con nuestro paisaje. Ahora sí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo me conecto yo con la naturaleza, en este caso de la zona central? ¿Reconocen ustedes estos paisajes? ¿Los han visto? ¿Están presentes en la ciudad? ¿Se identifica nuestra cultura, nuestra sociedad se identifica con este paisaje? Este es nuestro paisaje nativo de la zona central, con un carácter único en el mundo, que concentra grandes endemismos, o sea, que tiene especies que solo existen en esta parte del planeta. Especialmente, como ejemplo, un botón, la región metropolitana, que presenta un 25% de endemismos en su flora nativa. Eso quiere decir que de toda la flora nativa que habita en la región metropolitana, un cuarto de esta flora es originaria de la región metropolitana. Y en ningún lugar, en otro lugar del mundo, solo de la región metropolitana. Para que vean ustedes la alta vulnerabilidad y la amenaza que enfrenta con, sobre todo, el crecimiento inmobiliario, el crecimiento de la ciudad. Acá vemos los típicos paisajes xerófitos de las laderas asoleadas, con dominancia del cactus quisco, el coyiguay y el característico chagual, que vale decir amado por nuestro jardín botánico chagual, porque es tan especial dentro de todas sus características que incluso tiene una propia mariposa asociada solo a esta especie. En el siguiente paisaje tenemos nuestra vegetación nativa de laderas y exposiciones un poco más protegidas, compuesta por especies arbóreas resistentes a la sequía como el quillay, el litre, el peumo, boldo, boyén, tralgüén y muchos otros arbustos, trepadoras y plantas bulbosas sorprendentes que van a colorear la primavera, como los huilles, los guilmos, las altromerias, las añañucas y los tropeolos, que son trepadoras efímeras de colores y formas maravillosas que interactúan con toda nuestra biodiversidad. Entonces, la invitación es a repensar y revalorar nuestro paisaje y su biodiversidad, de modo de identificarnos con él e integrarlo en nuestras ciudades para generar refugios a esta valiosa biodiversidad amenazada, de la cual Fabiola les va a hablar ahora en este siguiente módulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Espero me puedan escuchar. Ahora vamos a avanzar a la segunda parte de nuestra sesión, el segundo tema. Estuvimos hablando al inicio un poco sobre qué es lo que está pasando hoy en día en el planeta, cómo se refleja en Chile y cuáles son los sistemas que nos rodean y de qué manera esos sistemas se convierten en parte de nuestro paisaje permanente y son los elementos con los que interactuamos. Independiente del lugar en el que nos estén mirando ahora, ya sea en Vitacura, en alguna comuna vecina o en cualquier lugar de Chile, siempre nos vamos a encontrar en un espacio que seguramente tiene un componente de urbanización, pero que en el entorno o integrado a él de alguna manera podemos encontrar o observar la naturaleza.
Hoy día estamos hablando particularmente de la biodiversidad, de sus atributos, por qué es importante para nosotros y de qué manera dentro de este escenario que es crítico, nosotros podemos contribuir de a poquito, pero en conjunto a recuperar de a poquito esos elementos de la biodiversidad y todos los beneficios que ella nos entrega. Entonces, simplemente para hacer un repaso para todos aquellos que no se manejan mucho en el tema y que les gustaría aprender más, es la pregunta básica que nos tenemos que hacer. Hace un minuto atrás, Constanza nos estuvo hablando de cómo se ve la naturaleza en una ladera norte o en una ladera sur, nos comentó una gran cantidad de especies vegetales que son propias y típicas de la zona central, y en este momento es donde uno se pregunta, bueno, tenemos muchas especies distintas, parece que esto representa cierta clase de riqueza. Y esa clase de riqueza se representa a través de la biodiversidad, ¿ya? Si ustedes ven esta imagen, que es una ilustración sacada del Ministerio del Medio Ambiente, lo primero que se puede observar seguramente es que hay muchas especies distintas. Hay muchos sistemas distintos, se ven allí algunos pequeños lagos, se ven ríos, se ven algunos guanacos, zorritos, patitos, se ve un puma. Este es como un típico escenario seguramente de la zona centro-sur, donde uno puede encontrar como los distintos elementos vegetales, animales y ambientales interactuando. En ese sentido, para mí es muy importante que todos entendamos que cuando hablamos de biodiversidad, no solamente nos referimos a la cantidad distinta de especies que existen en un lugar, sino que es un poquitito más que eso. Según el Convenio de la Biodiversidad o de la Diversidad Biológica, la biodiversidad, y aquí está la palabra clave, es la variabilidad. No es solamente cantidad, como cuántos hay y qué tan distintos son, sino que es como qué tan variables son entre ellos y dentro de ellos. Es la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, y esta también es una invitación a no solo pensar en humano, animal y planta, pensar, por ejemplo, en los microorganismos que están alrededor de nosotros en este momento, que están en el suelo, que están sobre las plantas, y también pensar no solamente en la especie misma, sino en los ecosistemas. Los ecosistemas en sí mismos también son elementos que pueden ser variables y diversos. Y cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de variabilidad de organismos, variabilidad de ecosistemas y de todo el complejo ecológico, de toda esta red de la que forman parte. Entonces, es muy importante que cuando entendamos y hablemos de biodiversidad, tratemos de entender eso. No es solo cantidad y cuánto hay de cada uno, sino que tiene que ver con las especies, lo que ocurre dentro de una especie y qué pasa también a nivel de ecosistema. De hecho, si lo observamos a niveles de organización, nosotros podemos observar justamente lo que les comenté. Si se van abajo, donde están los tres animalitos en el primer círculo, aparece que tenemos diversidad entre los organismos de una misma población o especie. Si nosotros lo viéramos en el humano, es básicamente la variabilidad o la diversidad que tenemos entre la especie humana, todas las formas, tamaños y colores que tenemos. Lo mismo pasa con una especie de planta, con una especie de hongo, por ejemplo. Ese es un nivel un poquito más básico. Después, entre distintas poblaciones, quizá el grupo de zorros que viven aquí en las montañas de la zona central son un poco distintos a los que están en el Biobío. Pueden tener alguna característica distinta, las mismas plantas varían a lo largo del territorio. Y aún más, si ampliamos un poquitito la escala, también vamos a encontrar que existen distintos ecosistemas. Así que vamos a hablar de eso en un segundito más. Pero lo importante es que la biodiversidad está a distintos niveles. Ahora bien, hay un elemento que se discute mucho cuando hablamos de la biodiversidad, de las amenazas a la biodiversidad y de qué manera podemos entender la riqueza que nos entrega la naturaleza con respecto a las especies. Dentro de la biodiversidad vamos a encontrar especies que son nativas, endémicas y exóticas. Y para dejar como todo claro en este momento, es hacer esta separación y comentarle que las especies nativas, como dice su definición, son originarias evolutivamente del lugar en el que habitan, y ese lugar en el que habitan y llegaron allí por procesos naturales, o sea, no hay intervención humana. Es decir, si tenemos una especie que existe en la región metropolitana y en la región de Valparaíso,
pero además se encuentra en la provincia de San Juan en Argentina, como que además está a través de la cordillera, vamos a estar hablando de una especie que es nativa, que está en ciertos sectores del territorio chileno, pero también se puede encontrar en otros territorios de otros países. Existe una gran diversidad de especies que cumple con esta condición y son especies que claramente, dado los procesos evolutivos dentro de toda la región latinoamericana, son tremendamente importantes porque responden a la geografía, a la geología, al clima y de alguna manera representan miles de años de evolución. Ahora bien, dentro de este grupo de especies que se consideran nativas, que están presentes en varios lugares, se pueden estar en varios países, tenemos el grupo de especies que se llaman endémicas, ¿ya? Son especies que habitan un determinado territorio y también son nativas de ese lugar. Por ejemplo, yo les acabo de hablar de una especie que podría estar en Chile, pero también en Argentina. Una especie endémica está solamente en Chile y lo más probable es que esté en un lugar específico del país o en un tipo de ecosistema específico dentro de nuestro país. Como por ejemplo alguna clase de lagartija. Tenemos una gran variabilidad de lagartijas aquí dentro de Chile, particularmente en la zona central. Existen algunas lagartijas que uno puede encontrar específicamente en cierta altitud de la montaña. No aparecen, por ejemplo, por sobre los 4.000 metros, pero uno ya no los encuentra debajo de los 2.000 metros. Entonces, en ese rango de altitud, en ecosistema de montaña, uno puede encontrar esa especie solamente en Chile, solamente en la zona central. Esa es una especie endémica y es tremendamente importante porque es única y solamente vive en ese tipo de ecosistema. Y eso inmediatamente nos tiene que levantar una pequeña alarma. Y por otro lugar están las especies exóticas que han sido introducidas por el ser humano o cuya distribución tiene que ver un poco con las acciones humanas. Aquí, por supuesto, tiene que ver con introducción intencional o accidental del ser humano en lugares que no le corresponden a su distribución natural original. Dentro de este grupo de especies exóticas, ya sea un accidente o ya sea voluntaria su introducción, existen algunas especies que logran aclimatarse y adaptarse muy bien al territorio nacional, al ecosistema en el que llegan, y eventualmente se pueden convertir en una especie exótica invasora, que incluso pueden afectar a los organismos nativos que están viviendo en ese lugar. Así que ese también es otro elemento al que hay que poner mucha atención cuando hablamos de biodiversidad. Ahora bien, como les comentaba, tenemos biodiversidad a distintos niveles, hablamos de especies, hablamos de poblaciones, hablamos de ecosistemas. También es importante mencionar que a nivel genético, nuestra genética o la genética de alguna especie, también existe biodiversidad. Aquí está representada con distintos tipos de semillas. Seguramente las personas que son muy adeptas a la propagación, que les gusta hacer huerto, que les gusta propagar flora nativa también, se manejan muy bien en la gran diversidad de especies y la diversidad genética que uno puede encontrar dentro de una misma especie. Y eso también es un patrimonio, es un elemento que no es fácilmente visible, pero que es muy importante tomarlo en cuenta cuando tratamos de hacer conservación de la biodiversidad, ¿sí? Y con respecto al último elemento, la biodiversidad de la zona central en particular, aquí estamos viendo la zona central entre la región de Valparaíso, la región de Biobío, y si ustedes miran a la izquierda, la primera imagen se van a dar cuenta que es un mapa de distribución política. Aparecen, bueno, es físico también, porque aparecen ríos, aparecen distribuciones regionales, límites regionales e internacionales, pero si miramos a la derecha vemos que apareció un montón de colores. Y si uno piensa en la zona central de Chile y piensa qué tipo de ecosistemas hay en la zona central de Chile, normalmente se mencionan algunos específicos como el bosque esclerófilo o el matorral espinoso, por ejemplo. Pero en realidad cuando hablamos de biodiversidad a gran escala nos podemos dar cuenta que en una zona muy específica podemos encontrar una gran diversidad de ecosistemas también. Y solamente para dar el ejemplo, lo que ustedes pueden ver en pantalla. Un matorral bajo de altitud, que es más hacia la zona andina. Aquí en celeste tenemos nuestro dominante bosque esclerófilo, que tanto ha sufrido en estos últimos años. Tenemos zonas herbazales, tenemos distintos tipos de matorrales, tenemos ecosistemas altoandinos, tenemos sistemas costeros, tenemos ecosistemas lacustres,
tenemos una gran biodiversidad de ecosistemas en una zona muy reducida, y el hecho de que muchos de esos ecosistemas son también muy específicos de esta zona y que responden específicamente a ciertas condiciones geográficas y climáticas, también lo convierten en un patrimonio que tenemos que proteger. Así que, tomando en cuenta todos estos elementos, la biodiversidad, los atributos de la zona central y todos estos elementos de alerta que nos comentó Constanza al inicio de la presentación, llegamos finalmente a este escenario. En Chile central, cuando hablamos de biodiversidad, Chile es un hotspot o un punto caliente o un punto que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué lo es? En esta zona que estamos observando acá, y efectivamente también es la proyección marina, es desde la zona norte hasta la zona sur de Chile, toda esta franja, que incluye la zona central, que es nuestro espacio de acción, y la zona marítima, se cumplen dos condiciones muy especiales. La primera es que tenemos al menos 1.500 plantas vasculares endémicas. 1.500 especies de plantas que no están en otro lugar del planeta, están solamente en Chile, y no solo que están solamente en Chile, que pueden estar en un ecosistema específico dentro de Chile. Es decir, es una flora que es única e irreemplazable. Y es muy importante que nos quedemos con esos conceptos. Si se pierde del planeta. Y lo segundo es que este espacio geográfico de Chile, que es un hotspot, debe tener 30% o menos de su vegetación original intacta. Es decir, que cerca de 2/3 de su vegetación original han sido impactadas por la actividad humana. Eso es tremendamente lamentable, y Chile es un hotspot efectivamente por esta tremenda riqueza que tiene y por el alto grado de perturbación del que ha sido objeto en las últimas décadas. Solo para hacer una demostración rápida, de las casi 4.000 especies de plantas que hay en esta distribución, en este hotspot, cerca de la mitad son endémicas, ¿ya? Únicas, irreemplazables. Es decir, cerca del 75% del total de las especies de plantas en un 40% de la superficie nacional. Eso se lee raro, pero significa básicamente que tomamos una pequeña proporción de Chile, el 40% de Chile, y en este 40% de Chile que está marcado con negro, está el 75% de las plantas del país. Es decir, una alta concentración. Pero esto no solamente es planta, la biodiversidad también son otros organismos, y en este caso tenemos algunos datos de animales. La diversidad de especies no es tan alta, pensemos que nos comparamos con países como Brasil, Ecuador o Colombia, que tienen muchas especies, pero nuestras poquititas especies son únicas e irreemplazables. Acá, por ejemplo, tenemos aves endémicas como la chiricoca, la turca que aparece aquí arriba, o el loro choroy. También tenemos géneros endémicos de mamíferos como el degú, la rata arborícola o el cururo, que aparece aquí en la fotito. Con respecto a los reptiles que yo les comentaba previamente, cerca del 66% de las especies son endémicas, 2/3 son endémicas, solo de Chile, y destaca el género de lagartijas Liolaemus o la culebra de cola larga, que también es única en el mundo. De los anfibios también tenemos poquititos en la zona central, en Chile, pero en la región metropolitana específicamente, sí, hay ranitas en la región metropolitana. 6 de las 9 especies presentes también son endémicas, también son únicas, ¿ya? Entonces, lo importante de todo esto es que la biodiversidad no es solamente ecosistema, ave, guanaco, río. Lo importante es que son las especies y sus interrelaciones. Todos dependemos del otro. Y el segundo elemento importante es que no es que yo estoy mirando por la ventana al ecosistema, nosotros somos parte de esa red. Y de esa manera nuestras acciones impactan, y eso también nos transfiere una responsabilidad. Ahora bien, uno podría decir, bueno, ¿y de qué nos sirve la biodiversidad? ¿De qué nos sirve que los ecosistemas estén intactos, bien protegidos y que haya diversidad de especies? Obviamente, dentro de este sistema hablamos de los servicios ecosistémicos, que son todos los beneficios que recibimos, no porque exista la naturaleza, sino porque funcione bien, porque estas redes funcionen bien, porque existan estos puntos de vínculo, estos refugios, estos puntos de polinización, estos elementos de interacción para cruzarse, para alimentarse. Tenemos distintos servicios ecosistémicos, hay de provisión, cosas que nos entrega,
de regulación, que es como regulación del agua, del suelo, climática, y elementos culturales que tienen que ver con lo cultural, lo educativo, lo espiritual, ¿ya? A modo de ejemplo, una imagen del Parque Bicentenario, Vitacura, en base a un informe que se hizo para el Ministerio del Medio Ambiente con respecto a todos los estudios que se han hecho en servicios ecosistémicos de la zona central, simplemente rescato algunos para que ustedes los tengan en consideración. El primero tiene que ver con lo cultural, que de repente suena tan extraño de agarrar. Acá tenemos, por ejemplo, el uso experiencial de plantas, animales y paisajes en distintos entornos ambientales, que es básicamente la experiencia de utilizarlos. En distintas culturas hay distintos usos y experiencias con distintas especies. O sea, ya el tomarme un té de boldo en la tarde después de almuerzo ya es una experiencia relacionada con una especie que además es endémica, ¿ya? Tenemos elementos educativos, qué tremenda experiencia para los vecinos, vecinas y las personas que nos ven de afuera, que es explorar la naturaleza. Qué tremendo recurso educativo es simplemente explorar, observar, oler, tocar. Tenemos, por supuesto, el elemento estético. No sería lo mismo si no estuviese el parque y en su lugar estuviese una carretera, por ejemplo. Definitivamente tiene un componente estético. Por supuesto que también tiene la importancia de la existencia misma, no solo del elemento natural, sino que del humano y la interacción. Si vemos temas más de provisión, más específicos, por supuesto que el buen funcionamiento de los ecosistemas nos da agua para beber, agua pura, agua limpia. En la misma Vitacura tienen la experiencia de hacer estas visitas al río Mapocho, donde pueden observar en persona de qué manera el buen funcionamiento del ecosistema permite que se beneficie una gran cantidad de organismos. Tenemos todos los recursos que podemos obtener de plantas, desde madera hasta medicina. Tenemos, por supuesto, los cultivos que podemos obtener de ella. Y simplemente unos ejemplos de regulación y mantención, que a veces suena un poco raro. Tenemos la mediación de olores, ruidos e impactos visuales, que cómo nos protege tener árboles para eliminar un poco el impacto de estos elementos de la ciudad, la regulación climática, la polinización, que es un elemento tan crítico, tan importante para el funcionamiento del ecosistema y también nuestra alimentación propia, protección contra tormentas, entre otros. Así que aquí tenemos todos los elementos de la biodiversidad, por qué es importante para nosotros, y eso por supuesto que nos deja con el último elemento, que es cuál es nuestro rol. Estamos en un momento crítico, tenemos que tomar acción, y de qué manera la podemos tomar. Esta primera charla es una de 3 charlas en la que vamos a estar hablando de un programa específico que tiene que ver con la inclusión de biodiversidad dentro de la zona urbana, dentro de nuestros jardines, y eso también nos llama, es como una experiencia de la que podemos aprovecharnos, ¿ya? Los desafíos que tenemos nosotros dentro de la ciudad, en esta matriz urbana en la que estamos tratando de acercarnos a la naturaleza, tratando de interactuar de la mejor manera, es primero tomar acción y tomar conciencia, ¿ya? La naturaleza, la biodiversidad nos constituye como cultura, dependemos de la naturaleza, ¿ya? La buena calidad de la naturaleza, de su funcionamiento, también implica un buen estilo de vida para nosotros. Lo sabemos en Vitacura porque Vitacura es muy privilegiada con respecto al acceso de áreas verdes y todos los beneficios que ella le entrega, y es algo que se vive día a día, y es algo que claramente queremos que empiece a integrarse al resto de la región y a la zona central. Estamos en equilibrio. Si hay más humanos o más impactos, la naturaleza cambia. Si la naturaleza cambia, nosotros recibimos el impacto de vuelta. Es un permanente equilibrio que tenemos que observar, vivir, y también tenemos que hacer de nuestra parte para encontrar un punto de equilibrio beneficioso, ¿ya? Y reproducimos y nos realizamos con ella. Y qué más evidente aquí que los niños que están como trabajando en la naturaleza están experimentándola y están produciendo y reproduciendo también en ella. Para coexistir con la naturaleza, lo importante es reconectar con el vínculo que tenemos con ella. Yo sé que de repente es complejo en el día a día tratar de encontrar un espacio para conectar. A veces simplemente implica salir al patio, mirar por la ventana o coordinar un trekking cada 6 semanas, pero es importante que encontremos esos espacios de interacción. Afortunadamente la comuna de Vitacura tiene un excelente plan de divulgación y educación ambiental en el que se pueden obtener diversas experiencias en este contexto.
También revalorizar la significancia de este vínculo y también de la manera en que la naturaleza emerge en esta interacción. Hacer una apropiación responsable y ética de todos los recursos y beneficios que nos entrega la naturaleza. Y, por supuesto, hacer acciones para conservar y preservar la salud de la tierra, ¿ya? Es difícil porque nuestro campo de acción es la ciudad, es un espacio que a veces puede ser muy difícil de trabajar, muy difícil de interactuar, incluso a veces la conformación de nuestras avenidas, de nuestras casas, de nuestros edificios, inhiben un poco la interacción de entre vecinos, pero este es nuestro desafío, esto es lo que tenemos que tratar de trabajar. Dentro de la ciudad existe una tremenda cantidad de dinámicas, de perturbaciones, de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos, por ejemplo, el elemento del ruido, los alimentos, la variabilidad de luces, la temperatura, tal como decía Constanza al inicio de la presentación, estas islas de calor, los contaminantes, la densidad de edificios y la socioeconomía. Y todo esto afecta esta red de interacción de la que estábamos hablando. Alrededor del mundo existen diversas iniciativas que se han empezado a elaborar para contribuir un poco a esta recuperación de la naturaleza y la biodiversidad dentro de nuestras ciudades. Les voy a mostrar algunas rápidamente para que tengamos el concepto. Aquí tenemos una de Quebec, Canadá, que básicamente se llama Mi Espacio, Jardines de Espacios por la Vida, que es un programa que busca básicamente generar una especie de jardín temático en el que tú te haces cargo de una meta específica. Por ejemplo, acá hay jardín por la biodiversidad, jardín comestible, jardín específico para la mariposa monarca, que es una especie que está con planes de conservación, o un jardín específico para la llegada de aves, ¿ya? Entonces, ese programa en particular que se está realizando en Canadá en este momento tiene que ver específicamente con cómo trabajas tu jardín para poder contribuir a estos temas específicos. Por otra parte, aquí hay otro programa que se llama Garden for Wildlife, este es de la National Wildlife Federation de Estados Unidos, y este también es como una gran organización no gubernamental que se encarga de generar educación, divulgación y también ofrecer recursos, como recursos reales, como semillas, plantas, material, además de recursos educativos, para lograr establecer la mayor cantidad de jardines por la biodiversidad dentro del país. Ese es un programa súper grande que tiene varios recursos y que también ofrece como un buen ejemplo de una manera en que podemos contribuir nosotros dentro de la zona central a este tema. Aquí tenemos una iniciativa dentro de México, perdón, que tiene que ver con jardines específicamente para polinizadores. Esta organización es una asociación entre varias instituciones que tienen que ver con agricultura y medio ambiente, y lo que buscan es generar una red de jardines para la polinización. Ustedes saben que los insectos están tremendamente limitados y restringidos en la ciudad, les cuesta mucho moverse a través de los edificios, de las carreteras, de las zonas que están más edificadas. Entonces, cuando tú generas una red continua de jardines o de parques, también estás contribuyendo a que puedan hacer su alimentación y se puedan refugiar. Ese programa se está realizando específicamente en México. Y finalmente, el último ejemplo que les muestro acá en el Ayuntamiento de Santander, en España, es una red de jardines para la biodiversidad, que también es una iniciativa de la Municipalidad de Santander que provee recursos, talleres y experiencias, acá aparecen cajas anideras, para promover la biodiversidad dentro de la comuna, dentro de su población. Ahora bien, estas son... Perdón, parece que no se escucha. Fabi, se te bloqueó el audio, si puedes volver a reactivártelo porque tienes que reactivártelo tú. Me lo acabo de reactivar. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, les estaba contando entonces que todas estas iniciativas que les acabo de comentar, que es la de España, la de México, la de Canadá y Estados Unidos, son alternativas internacionales que lo que permiten es incorporar elementos de la biodiversidad dentro de nuestra ciudad con distintas metas. Ahora, ¿qué se está haciendo acá en Chile con respecto a eso, específicamente en la zona central? Tenemos acá, por supuesto, uno de los programas estrella aquí en Vitacura, que es el programa Saca tu Pasto, que tiene que ver directamente con la eficiencia hídrica, tiene que ver con la incorporación de especies que sean tolerantes a la sequía,
pero también en uno de sus ejes tiene que ver con promover la flora nativa y como promover componentes nativos para permitir que este funcionamiento de la biodiversidad siga ocurriendo a pesar de que has sacado el patio del jardín. Si ustedes miran las fotografías que aparecen acá, que corresponden al concurso que se realizó del Saca tu Pasto, y lo comparan con el césped, que es súper homogéneo, es una sola especie. Si uno ve esto, en 1 metro cuadrado puede encontrar 4 o 5 especies. Imagínense la riqueza que implica para las especies que podrían llegar allá. Así que tenemos un súper buen ejemplo de iniciativa acá. Perdón, Acá Fabiola, tenemos también, perdón, se perdió la foto. ¿Sales tú? se perdió la foto. Ay, muchas Sí, gracias por ir sí. avisando, Patricio. No hay de qué. Ahí me avisan para ver si estamos bien con la proyección. Hola Fabi, ¿Se ve? yo sí veo la proyección, igual a como estábamos antes, así que sí, me responden también aquí que está muy buena tu presentación, muy clara, seca Fabiola, así que sigamos nomás. Bacán, nos vemos súper bien. Segunda iniciativa que les quería mostrar, esta quizás para los vecinos que están en Providencia, seguramente están muy familiarizados porque es un proyecto también muy bonita, que es el proyecto de Vereda Nativa, de Paisajes Colectivos, que es una organización que se dedica a hacer todas estas espacios nativos dentro de la ciudad. Este está en Pedro de Valdivia Norte y básicamente consiste en tomar zonas que están en las platabandas o que están cerca de las aceras y convertir ese espacio en un espacio completamente biodiverso, ya que tiene una gran riqueza de especies. Lo bonito de este proyecto, que a mí en particular me gusta mucho, es que respeta de alguna manera los ciclos de la naturaleza. Hay momentos durante el año donde la flora simplemente muere, es reemplazada por otra. En primavera, por supuesto, que aparece todo, pero hay épocas en que la planta ya saca sus semillas. Es como un huerto, va ciclando a lo largo del año. Y me parece súper importante que no solamente incorporemos la naturaleza dentro de nuestros parques, dentro de nuestras casas, porque es linda, sino porque también incluso un pastito que ya está seco, una planta que ya está en formato de semilla, también es refugio, también es vida, también es materia orgánica, también es alimento para otro organismo, y es importante que nosotros veamos la belleza más allá de lo estético, sino que también tiene que ver como con el elemento más ecológico, e incluso con el elemento más espiritual. Y este proyecto lo representa de una excelente manera, así que también los invito a revisar el programa Saca tu Pasto y también revisar el proyecto Vereda Nativa de Paisajes Colectivos. Dos proyectos más que les quería mostrar: Región Metropolitana, Comuna de Las Condes, proyecto de huertos comunitarios que tiene que ver con el apoyo a vecinas y vecinos para generar sus propios huertos, para generar también plantas para tener y utilizar dentro de los espacios de los edificios, dentro de las casas también. Por supuesto que aquí en la certificación de Jardines por la Biodiversidad estamos promoviendo intensamente la incorporación de flora nativa y de interacciones nativas dentro de la ciudad, pero también entendemos que la protección del suelo, la protección de los organismos, los refugios, la polinización, la alimentación, también mejoran significativamente cuando tomamos una actividad tan bonita y tan enriquecedora como es hacer huerto. Una no es independiente de la otra, pueden conversar, así que también estamos súper contentos de poder mostrarles esta experiencia que seguramente vecinos, vecinas en Vitacura y también en otros lugares del país están incorporando. Finalmente les quería mostrar esta experiencia que mezcla un poquitito lo científico también con lo urbano. Este es el Jardín Biodiverso de la Universidad Central en Santiago, que es un espacio de exploración, estudio y también de experimentar la flora nativa. Si se dan cuenta acá en la fotito del medio se ve como una especie de parche donde aparecen varias especies. Aquí a la derecha aparece lo que les comentaba yo, que en ciertas épocas del año algunas empiezan a secarse y otras empiezan a emerger. Hay momentos dinámicos durante el año donde están todas juntas, se chocan y después una sube y la otra baja. Y este proyecto que tienen en la Universidad Central, que son estos cuadrantes donde se prueban distintas especies nativas para ver de qué manera interactúan, es una excelente forma de comprender de qué manera las especies nativas interactúan dentro de la ciudad, pero también poder observar cómo nosotros las podemos incorporar, ¿ya? En nuestras casas, en nuestros patios, plazas, etc.
Ahora bien, si tomamos en cuenta la dinámica de la región metropolitana, y ya para empezar a cerrar, esta imagen nos está mostrando la región metropolitana, y lo que ustedes alcanzan a ver en color verde son todas las áreas verdes urbanas que fueron definidas en un catastro del año 2019, ¿ya? Entonces, claramente, y nosotros ya lo sabemos previamente, afortunadamente la comuna de Vitacura tiene una gran cantidad de áreas verdes, tiene muchísimas plazas, muchas de ellas tienen un gran tamaño, tienen una gran composición de verde también, como mucho elemento vegetal, y vemos también que en otras regiones, hacia Recoleta, por ejemplo, Providencia, también se incorpora el elemento de los cerros, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver en este momento la distribución e intensidad de áreas verdes en Santiago. Y si uno mira eso, lo primero que piensa es como, tenemos un desafío grande en incorporar la naturaleza o los sistemas silvestres dentro de la ciudad, porque en realidad esto se ve como un mapa blanco con puntos verdes en algunos lugares. Y se ve difícil. Y uno piensa, ¿cómo lo vamos a hacer? Como, ¿tenemos que hacer más plazas? ¿Tenemos que poner plantas como al lado de todas las veredas? Sí, es una opción y la comuna de Vitacura, así como otras comunas, siempre están trabajando en eso, pero lo que podemos hacer nosotros, y por qué es importante que nosotros también tomemos el rol de embajador y actuar por la biodiversidad, es que dentro de nuestros jardines existe un potencial enorme para ayudar a cerrar estos espacios, para generar todas estas conexiones entre ciudad y naturaleza. A la izquierda, área verde urbana, parque, plaza, cerro, y a la derecha pueden observar todas las áreas verdes que son jardines privados, ¿ya? Todo eso que se ve allí, que es 1000 veces más denso que el mapa de la izquierda, es el potencial que tenemos dentro de nuestros propios jardines privados de contribuir a esta conexión de biodiversidad, de promover que las aves tengan un lugar donde llegar a refugiarse, que ese insecto que está cansado de pasar entre edificios pueda llegar a alguna planta que pueda almorzar, que pueda polinizar, que pueda dormir, que pueda tomar agua, ¿ya? Uno pensaría que en realidad no teníamos nada que hacer, pero en realidad todo el poder está dentro de nosotros. Y eso es súper importante tomarlo en cuenta, y estoy segura que si viésemos los mapas en otras regiones de Chile estaríamos encontrando el mismo patrón. El poder sí está mucho en las autoridades, pero también está en nosotros, y parece que está mucho más en nosotros incluso. Así que claramente nuestro rol es ser un embajador y embajadora por la biodiversidad. Tenemos que trabajar por la biodiversidad, pero también tenemos que contagiar este entusiasmo, invitar a nuestros vecinos y vecinas. Si nuestro vecino nos pregunta qué planta pusimos en el patio, o nos pregunta por esos tomates bonitos que se ven entre medio de la reja, como conversemos, mostrémosles lo bonito que es esto, mostrémosles que no da miedo que un pajarito entre a tu casa, que es una maravilla si es que se aparece una lagartija. Mostrémosles también que nosotros podemos contribuir desde nuestros 30 metros cuadrados de patio a mejorar la biodiversidad y todas estas ricas relaciones que acabamos de observar. ¿Y cómo lograrlo? Y es lo que vamos a estar conversando en las charlas que se vienen en este ciclo, a través de incorporar la biodiversidad dentro de los jardines. En este momento en Vitacura se está generando un plan piloto en el que estamos colaborando con el Jardín Botánico Chagual, el CAPES, con la Municipalidad de Vitacura, para generar una certificación de jardines por la biodiversidad. Este plan ya lleva el primer grupo de voluntarios y voluntarias que nos han recibido dentro de sus jardines. Hemos observado una tremenda variedad, hemos observado muchas plantas distintas, muchas conformaciones, hemos visto distintos tipos de arbustos, hemos visto distintos tipos de aves, insectos, refugios, y aquí solo en esta foto les puedo mostrar algunos. Podemos ver zonas que tienen una gran cantidad de arbustos que son tremendamente beneficiosos para las aves. Tenemos, por supuesto, una gran cantidad de árboles, arbustos intermedios, hierbas bajas, se llena de vegetación todo. Vemos aquí una cajita nidera que está siendo utilizada. Qué maravilla cuando eso ocurre. Vemos acá maderitas que pueden servir de refugio para algunos insectos. Acá vemos imágenes también del saca tu pasto, que es ir plantando de a poquitito elementos que no sean césped. Siempre es bueno ir sacando 1 centímetro de césped, y no significa matar ese espacio, sino que de verdad se pueden generar elementos muy buenos, muy bonitos.
Acá vemos bancales, el huerto también es parte del jardín. Las oportunidades y las opciones son infinitas. Dentro de las charlas que vienen les vamos a hablar un poco más con respecto a cómo podemos trabajar dentro del jardín para promover un jardín biodiverso, un jardín rico, un jardín que beneficie no solamente a nosotros, sino que a nuestros vecinos, a nuestra comunidad y a la naturaleza. ¿Ya? Así que con eso estamos cerrando la charla del día de hoy. Espero que esto los haya motivado, estén donde estén, a participar a los vecinos y vecinas de Vitacura en este proceso y por supuesto también a los amigos y amigas de otros sectores de Chile a estar atentos a las redes porque vamos a seguir hablando de este tema en las semanas que vienen y vamos a aprender definitivamente en conjunto sobre cómo contribuir a proteger y a promover la biodiversidad aquí en la zona central. Así que muchísimas gracias. Gracias a todas y a todas. Les invitamos a abrir su micrófono para que nos saquemos un pantallazo. Alguien en Vitacura por ahí puede hacer un pantallazo para que lo publicamos en nuestras redes. Constanza y Fabi, igual hay algunas preguntas que podríamos resolver. Déjenme mirar. A ver, vamos a ver. Súper. Estoy atenta. Volver a recordarle a todos los participantes que esta charla va a quedar grabada para que no se preocupen, la pueden recibir, o sea, revisar varias veces en la página web que enviamos de vitacurasustentable.cl. Espérenme, estoy buscando las... Han hablado mucho. Bueno, una de las preguntas es, ¿dónde se pueden comprar especies para creación de estos jardines biodiversos? Súper. Sí, siempre es un elemento, es una pregunta que surge. En este momento existe una gran variedad de viveros dentro de la zona central, Valparaíso y Santiago, donde uno puede encontrar especies nativas. Por comentar algunos, los podemos dejar en el chat de repente, pero está el vivero Pumahuida, está el vivero del Maipo, está, Constanza, si me puedes ayudar con los otros que se me arrancan ahora. El vivero Los Quebrachos también propaga flora nativa. Sí. No son tantos los viveros que propagan flora nativa. Principalmente donde ustedes más variedad van a encontrar va a ser en el vivero Pumahuida, que además tiene una muy buena página web donde pueden consultar las fichas técnicas de las plantas, porque también es muy importante que no solo al plantar flora nativa en sus jardines usen la flora nativa, sino que la flora nativa esté bien adaptada a las condiciones ambientales de su jardín. Eso quiere decir que no porque nosotros estemos promoviendo el uso de la flora nativa, usted tiene un jardín soleado, va a plantar una araucaria araucana o va a plantar un canelo a todo sol. Entonces, eso quiere decir las condiciones ambientales. Las plantas deben estar adaptadas al micrositio. Y el vivero Pumahuida hace un resumen muy detallado de la adaptación a los micrositios de cada planta. Si usted tiene un jardín soleado, busque plantas nativas de exposición soleada, como coyiguay, como chagual, el mismo quillay, etcétera, etcétera. Claro. En jardines más refugiados puede usar plantas ya de condiciones agroecológicas más húmedas, como el lingue, el canelo cuando tiene mucha agua, o el mismo boldo, el peumo, etcétera. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en este vivero que les estamos mencionando. Los otros viveros ya son un poco más incipientes. Tenemos otra pregunta también. Buenísimo, muchas gracias por la explicación. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos equilibrar entre la selección de especies de bajo consumo hídrico y aquellas que benefician a los insectos polinizadores? No alcancé a escuchar toda la pregunta porque hay como un audio abierto, lo siento. Que la persona preguntaba si es que cómo se puede establecer un equilibrio al elegir las plantas entre aquellas que sean de bajo consumo hídrico y aquellas que propicien y beneficien a los polinizadores. Estoy como que me hace pensar la pregunta que es como si fuese una competencia, como si una tuviese que sacrificar una por la otra. La experiencia observando jardines del proyecto Saca tu Pasto de Vitacura, yo creo que es un excelente ejemplo de que utilizar plantas que tengan bajo consumo hídrico
de todas maneras implica el uso de plantas tolerantes a la sequía, pero que tienen unas floraciones maravillosas, que tienen unas arquitecturas de plantas que son densas, tienen distintos tamaños, tienen distintos tipos de flor, y en ese sentido no creo que uno pueda establecer un equilibrio. Yo creo que lo importante en ese caso es elegir diversidad estructural, que fue algo que no hablamos mucho en la charla, pero la diversidad estructural tiene que ver un poco con elegir especies que tengan distintos tamaños, distintas densidades, que crezcan como en espacios distintos, porque de alguna manera plantas tolerantes a sequía uno va a encontrar varias, pero lo importante es que no sean homogéneas en su forma de existir y de crecer para promover que en un espacio uno pueda utilizar varias finalmente. Buenísimo, muchas gracias, Fabi. Y la última pregunta que creo que tenemos es cómo podemos, es parecida a la otra, pero en el fondo, ¿cómo se pueden mezclar en un mismo sector plantas ornamentales y de huerto? Plantas ornamentales y de huerto. En general, igual yo creo que Constanza nos puede ayudar un poco con el tema del suelo, pero en general tratando de evaluar previamente, que Constanza también lo comentó, como estudiar un poquitito y preguntar a tu viverista con respecto a cómo crece tu planta, en qué época florece, si crece en vertical, si se tira hacia los costados, qué sé yo, preguntar un poco de la forma de crecimiento. Y en ese sentido, tomar en cuenta que por lo menos cuando estamos hablando de huertos, las plantas se guían principalmente por condiciones de luminosidad y de temperatura. Por ejemplo, ahora en invierno tenemos, no sé, toda la familia de los repollos y de coliflor que necesitan que la temperatura tenga cierto nivel, pero también necesitan tener como ciertas horas de luz. Y si uno lo mezcla eso con un seto ornamental que en realidad le da sombra todo el día, no van a poder crecer juntas. Entonces yo partiría por hacer una evaluación de las especies que uno quiere utilizar y tratar de que de alguna manera interactúen de buena manera con respecto a la luz y al uso del espacio principalmente. Yo tengo entendido, y aquí Constanza me puede ayudar un poquitito, que a nivel de suelo también existen interacciones, particularmente con el crecimiento de las raíces. Entonces, en general, yo diría que si uno quiere hacer huerto con ornamental, promueva el huerto, porque huerto es producción finalmente, y si uno quiere incluir ornamentales o nativas, porque también hay muchas nativas que van súper bien en el huerto acompañando, que se traten de utilizar en sectores un poco más externos y no tan entre las plantas. Yo creo que se podría usar de esa manera. No sé qué opinas, Constanza. Sí, ahí aportar también que los hábitos de crecimiento de las plantas, porque las plantas también tienen hábitos, son importantes de tener en cuenta. Existen plantas que siempre van a presentar follaje, ¿ya? Esas son las plantas que se llaman las plantas perennes, pueden ser arbustos o pueden ser herbáceas. Las plantas herbáceas son plantas generalmente bajas, de crecimiento rápido, pero las herbáceas perennes van a permanecer en su jardín todo el tiempo verdes. En cambio, la mayoría de las plantas de los huertos no son herbáceas perennes, son herbáceas, pero son plantas vivaces, anuales o bianuales, que tienen ciclos de vida cortos, pueden tener un ciclo de vida de 1 año o de 2 temporadas. Entonces, para combinar bien el jardín con el huerto, es importante fijarse dónde voy a poner herbáceas perennes que me den una estética y que me mantengan el verdor en el jardín que yo quiero y el refugio para la biodiversidad que queremos también, con estas otras plantas que van a tener crecimientos anuales y bianuales. Y como muy bien decía Fabiola antes, combinar esto también con otros hábitos de crecimiento como lo son las plantas trepadoras que tenemos en los huertos y también tenemos en los jardines. Podemos plantar, por ejemplo, hilo, podemos plantar la pasionaria nativa de la región de Valparaíso, y combinarla con plantas trepadoras como el zapallo o algunas otras que son típicas de huerto, pero que no van a ser perennes, que van a tener este ciclo de vida corto. Y bueno, el suelo no lo hemos mencionado, pero también esto tiene que ver también con una de las prácticas de la certificación. El suelo, tanto en el huerto como en el jardín, es muy, muy importante que siempre mantenga una capa de materia orgánica, porque esa capa de materia orgánica, la materia orgánica es
todos los organismos, todos los restos vegetales y los restos de todos los organismos vivos que están muriendo y están en distintos procesos de descomposición. Esta capa de materia orgánica podemos verla naturalmente en los cerros, en la hojarasca, que generalmente se acumula en una buena capa, que va a mantener un ambiente adecuado para que nuestro suelo esté vivo y esté fértil, porque un suelo vivo es un suelo sano y es un suelo que va a proporcionar todos los minerales y todos los nutrientes que nuestro cultivo necesita. Esto aplica tanto para jardín como para huerto, ¿ya? Entonces siempre a mantener una buena capa de materia orgánica sobre nuestros suelos, nunca mantener los suelos desnudos. Súper. Buenísimo, súper. Hemos estado resolviendo las dudas de las personas que quieren saber más sobre el programa. Los invitamos a ingresar a la página web de Vitacura Sustentable. Ahí está toda la información. Pueden investigar en todo lo que consiste este programa. También está el correo, que es jardines.biodiversos@vitacura.cl. Y los invitamos a participar. Aquí la Fabi está mostrando en nuestra segunda charla el próximo miércoles. Recuerden que es un ciclo de 3 charlas. Y para quienes nos visitan desde Vitacura, también invitarlos que van a haber visto que este sábado también tenemos un taller familiar que vamos a ir visitando a través de toda la comuna. Por lo tanto, este viernes partimos en la Plaza Colombia, pero los sábados que vienen, los siguientes a este, tendremos visitas en otras plazas, para que estén ahí atentos a la información. Sí, justamente, solo decir, es todos los sábados. Lleven a sus niños a los talleres para que ellos aprendan y puedan experimentar, a ensuciarse, a conocer la tierra, los microorganismos, las plantas, los distintos hábitos de crecimiento. Constanza, para cerrar, mira, tenemos una última pregunta que creo que es súper relevante e interesante responder, que es de Natalia. ¿Cómo se ve la utilización de hoja de tierra? Y con esta pregunta cerramos. Tierra de hoja, quizá. Tierra de hoja, probablemente se refiere Natalia, la conocida tierra de hoja que usábamos cuando nosotros éramos chicos, que usaban nuestras abuelas, que comprábamos antiguamente en los viveros la tierra de hoja. Bueno, el uso de la tierra de hoja tiene un principio, que es el mismo principio que yo les expresé recién sobre la materia orgánica, pero el uso de la tierra de hoja es muy, muy dañino, no se debe hacer, porque básicamente cuando usted compra tierra de hoja, lo que está haciendo es comprarle tierra de hoja a alguien que se fue a meter al bosque esclerófilo y sacó esta capa de tierra de litre mezclada con hoja de quillay, y en el fondo le está robando al suelo un recurso importantísimo, una protección fundamental para su fertilidad, generando erosión, generando falta de fertilidad y un montón de problemas. La tierra de hoja no se debe usar y nosotros podemos generar, sí, nuestra propia tierra de hoja. Con todos los residuos de nuestro jardín podemos nosotros acumular nuestras hojitas y generar nuestra propia tierra. Y además, en el comercio lo que se hace ahora, en vez de usar tierra de hoja, es que se compra compost. Ustedes en el comercio serio y establecido no van a encontrar tierra de hoja a la venta. Van a encontrar compost de tipo A. El compost de tipo A es el que se debe usar, porque ha sufrido un proceso de altas temperaturas donde se han descompuesto los microorganismos patógenos y solo contiene materia orgánica de buena calidad y nutrientes disponibles. Entonces, no a la tierra de hoja, a pesar de que es muy fértil y muy buena, pero es un acto muy antiecológico que genera erosión en nuestras áreas silvestres y daña a la biodiversidad. Muy bien. Eso. Buenísimo, muchas gracias Constanza por la respuesta. Creo que ya podemos cerrar la charla de hoy. Muchas gracias por su participación y eso. María Ignacia creo que está por ahí, no sé si quiere decir algo. Agradecer la participación, reforzar también lo que dijo Fabiola con respecto a que si ustedes se involucran y son parte de este proyecto, de este plan, vamos a generar mayor impacto. Y eso es lo que necesitamos, generar un gran impacto a nivel regional, ¿ya? Así que su colaboración es muy, muy importante y su compromiso, de verdad lo vamos a agradecer todos y todas las generaciones para abajo también. Así que, nada, agradecer su motivación
pedirles que ojalá se mantengan contentos y motivados con estos proyectos, verlos en los talleres presenciales y en las próximas charlas. Y esto es algo que esperamos se venga a quedar, así que cualquier duda se pueden acercar a nuestra dirección Vitacura sustentable.cl, comunicarse con nosotros. Y nada, estamos atentos a todo tipo de consultas y comentarios que ustedes quieran hacernos al respecto. Así que muchas gracias. Desde la Municipalidad de Vitacura agradecemos nuevamente su presencia y su participación. Nos vemos, ojalá este sábado y el próximo miércoles. Y sigan motivados. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias, bien, adiós. Y lo último que quiero decir, no es necesario tener y hacer grandes inversiones. Podemos ir de a poquitito y dependiendo, da lo mismo si un jardín chico, un balconcito, algo más grande. No, no necesitamos grandes inversiones para poder llegar a hacer estos cambios relevantísimos a nivel biodiverso. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, chiquillas, capes. Gracias, adiós. Chao, Manu. Gracias a todos y todas. Buenas noches.